Nos parecía muy importante este espacio para finalmente poder establecer un diálogo con los escritores alrededor, por supuesto, de su obra, pero alrededor también de su trayectoria, alrededor de, digamos, de sus aspectos también más personales, es decir, ver al escritor no solamente como el gran profesional con él, sino ver también a la persona, ¿no? Al ser humano, que esas son cosas también importantes. Y a mí me complace muchísimo estar en compañía en este mes de junio con un grandísimo amigo y un escritor que aprecio mucho, que admiro mucho, que es Anelio Rodríguez Concepción. Tenemos una amistad de muchos años atrás, nos hemos visto aquí en España, nos hemos visto en Venezuela y bueno, ya hemos hablado muchas veces, pero esta va a ser una ocasión ideal también. Bueno, la idea que nos proponemos es sencillamente conversar abiertamente. Al final, por supuesto, vamos a dar un pequeño espacio para que también ustedes hagan algunas preguntas. Bienvenidos por ese lado. Y nada, y repito nuestro agradecimiento porque nos acompañen, porque en la medida que nos acompañen, este espacio se va a mantener en el tiempo. Bueno, Anelio Rodríguez Concepción es un escritor nacido en Santa Cruz de la Palma en el año 63, ¿no? Es un autor que se ha movido en los campos de la poesía, en los campos del relato, en los campos también de la novela y yo diría también de algunos géneros intermedios, ¿no? Como puede ser la crónica y otros más. Yo creo que Anelio tiene un perfil como narrador realmente innovador, ¿no? desde muchos puntos de vista. Y bueno, vamos a hacer un recorrido en relación a eso. Yo lo primero que quisiera preguntarle a Anelio, vamos a ir recorriendo, hacer un recorrido como temporal. Quisiera que nos hablara un poco de su infancia, comenzar por allí. Y lo comento y le propongo ese primer tema porque quien conozca su obra o algunas de sus obras va a reconocer un interés genuino, importante, agudo sobre entorno familiar, ¿no? Un entorno familiar, digamos, extendido, ¿no? Está muy presente en su obra literaria, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Historia Ilustrada del Mundo, ¿no? Es un caso muy particular, ¿no? Hace un abordaje allí de lo que podría ser el mundo familiar, pero absolutamente sui generis, ¿no? No es usual encontrar un tipo de abordaje como ese. Bueno, yo sé que el tema de la infancia es muy vasto, pero me gustaría que nos hagas un pequeño recuento, Anelio, y que me digas quizás qué factores también de la infancia hoy en día los ves como factores que pudieron impulsar tu oficio y tu interés por las letras. Bueno, buenas tardes, Antonio, buenas tardes a los amigos, porque todos son amigos y parientes y en fin, es un placer estar con ustedes en este ratito aquí. Me siento muy honrado por esta invitación. Yo iba también a hablar de ti, pero bueno, lo dejamos para después. A ver, lo de la infancia, pues tú sabes que es un periodo muy importante en la vida de las personas, pero yo recuerdo cuando me vine a estudiar a La Laguna, que conocí a Ernesto Suárez, que está aquí, y venía con toda la tropa de los Palmeros, y yo me di cuenta de que los que veníamos de La Palma éramos un poco, no voy a decir raros, porque esa no es la palabra, pero sí éramos diferentes con los que eran de aquí, y yo creo que la clave era en cómo nos habíamos criado
En La Palma habíamos tenido al ser todo pequeño y estar todo a mano, ¿no? Nuestra manera de relacionarnos con el mundo era diferente, ¿no? Me acuerdo que Ernesto me decía, pero ¿qué estos palmeros? Y yo no sé, a lo mejor convendría, más que preguntármelo a mí, convendría preguntarle a Ernesto qué veía él de diferente, pero sí nos sentíamos un poco diferentes. Y tiene que ver con la infancia, porque efectivamente nosotros allá, La Palma es un sitio muy especial, muy especial. Yo me crié en los primeros años de la infancia, la primera niñez, la pasé en la casa de mi abuelo Pancho, que estaba encima de una tabaquería. Entonces yo me crié en una tabaquería y ya está, eso ya de por sí te marca mucho, muchísimo. Porque ¿qué veía yo en aquella tabaquería desde pequeño? Pues veía, en primer lugar, era un lugar de trabajo y de reunión de hombres y mujeres. Y los hombres se dedicaban a unas cosas, las mujeres a otras, pero compartían aquel espacio, ¿no? Y el mundo de los artesanos es muy particular porque quien haya pasado ratos en un taller sabe a lo que me refiero. Allí el tiempo se detiene, hay otro tempo, sí, y hay un ritmo vital diferente. Y entre los artesanos hay un mundo hay que aprovechar el tiempo para hacer las labores, pero eso no quita que tú puedas hablar. Y allí había muchas conversaciones y muchas miradas, y muchos cruces de miradas. Era un sitio muy especial. Eso me marcó, sin duda. Luego, también debo reconocer que influyó mucho el hecho de que yo soy el pequeño, o sea, yo tengo 2 hermanas mayores que yo, y yo sí no percibí desde pequeñito que yo era un niño que había sido muy esperado, muy deseado, y tuve la suerte de caer en un entorno familiar muy confortable, muy agradable. Mis padres eran 2 bellísimas personas, eran 2 seres adorables, encantadores, ¿no? Y luego, mi padre era un gran lector y era insomne, y leía mucho por la noche, se pasaba la noche, como yo digo, velándonos. Y él me introdujo en el mundo de la lectura desde que yo era un niño. Entonces yo creo que ahí se confluye esa crianza en una tabaquería. Ya he hablado en el libro este del que tú comentabas, ya hablo de eso. Eso me marcó mucho. En la tabaquería es muy importante la tradición oral. ¿A qué llamo yo la tradición oral? A que la gente habla y sobre todo conserva la memoria, la conserva muy bien. Allí se quedaba todo muy bien grabado, ¿no? Es como un espacio, era un espacio autosuficiente y al mismo tiempo abierto, porque allí entraban los vecinos. Era un cúmulo de historias continuas. Y en eso me crié yo, y por eso me gusta tanto una historia y contar una anécdota. Mis primas se ríen, dicen, Anelio, cuando vamos a comer por ahí, mira que te gusta una historia. Pues claro que me gusta recrearla luego, ¿no? Contar claro, anécdotas. Y luego está el elemento este del que te hablo, la lectura con mi padre, que era un gran lector, era autodidacta, pero era un gran lector. Mira, un ejemplo. Yo era un niño y recuerdo, pero un niño pequeño, y me acuerdo de mi padre hablar en casa, dice, en el almuerzo, estoy leyendo, he descubierto un escritor joven, colombiano. Así que, qué cosa más impresionante. Y era García Márquez, sí, cuando se dio a conocer en España.
Y ahí tú ves ya un poco, mi padre leía de todo, yo empecé leyendo sobre todo biografías. Él me decía, leyendo biografías vas a aprender mucha historia. Si vas a amueblar la cabeza, vas a ir colocando cada pieza en su sitio, lo que es la historia de la humanidad, y es verdad. Entonces empecé leyendo biografías y libros, novelas de aventura, y por supuesto los tebeos, los cómics, y luego el juego en la calle. Claro. Y la música, que desde pequeño yo ya estaba liado en cosas de música, y empecé con Los Divinos pues con 12 años, que bueno, todavía era un niño, todavía sigo siéndolo, también niño, y de Los Divinos también. Y era un mundo, es que está contado todo en el libro, Sí. sería redundar, Sí. pero efectivamente fue un periodo muy importante. Sí. Yo creo que, y desde niño yo ya me veía a mí mismo como escritor, porque yo recuerdo, estando en primero de EGB, un día el maestro, que era don Félix, no pudo ir a clase y nos cuidaron unas chicas mayores, que eran mayores, yo las veía como mayores, me acuerdo una chica pelirroja, esa chica desapareció de ahí, yo no sé qué fue de ella, y me acuerdo que la chica pelirroja me miraba como un marciano, porque estas chicas venían de cuarto o quinto de EGB y venían a cuidarnos a los pequeñitos de primero, ¿no? Y entonces dijeron, a ver, pónganse a hacer algo. Yo me puse a escribir, y esta que me estaba cuidando dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, voy a escribir una novela. Y dice la chica, ¿una novela? ¿Una novela? ¿De qué? Lo de policía y ladrones. Entonces me puse a escribir, y yo sé que yo escribía, y la chica, que era grande, me miraba así. Como que dice, pero ¿de dónde salió este bicho raro? Ya tenía una especie de, no es vocación tampoco, pero he recordado eso a menudo. Y luego, ya estando en el colegio, gané algún premio literario. Una vez me presentaron a Vargas Llosa, que lo llevaron a La Palma. Y entonces yo le llevé una edición de Los Jefes, que gané en un concurso literario en el colegio. Había otros libros y se lo llevé para que me lo firmara. Y me dice, qué bonita la edición, esta edición, que era de los años 60, finales de los 60. Y yo dije, ni por todo el oro del mundo le regalo esta edición a Vargas Llosa, porque él estaba con el libro, qué bonita, es muy buena. Y luego Juancho Almas Marcelo me decía, es que él es bibliófilo y está persiguiendo ediciones curiosas de sus libros. Y yo lo vi venir. Y dije, olvídate de eso. No, me callé, yo me hice el tonto. Sí. Mientras él me lo firmaba, qué bonito esta edición. Hace muchísimos años, esta edición no la tengo. Y yo mirándola así. Claro, estaba tirando al anzuelo. Y con esto, ¿qué te quiero decir? Que desde pequeño ya había algo ahí. El mundo de la tabaquería es literario, novelesco, total, es literario. Luego el mundo de los libros, vamos a decir libresco. Y luego que empezaba ya con Los Pinitos, y empecé muchas novelas, y también novelas de capa y espada, inspirada por supuesto por Los Tres Mosqueteros. Entonces estábamos hablando de un padre insomne que era muy buen lector, de las influencias. Mi padre, cuando yo era, cuando yo era adolescente, y ahora perdona que te interrumpa, No, por favor. Para que tú veas lo bien que me guiaba. Yo era un adolescente, le dije, papá, voy a leer Guerra y Paz, Crimen y Castigo. Me dice mi padre, no. Ese libro lo lees cuando seas un hombre. Ese libro no está para un adolescente. Yo estaba ya en el instituto
y ya había leído a Galdós, a grandísimos escritores, ¿no? Había leído Tolstoy, había leído, yo qué sé, grandes, y por supuesto a Calderón de la Barca, Sí. a El Quijote, lo había leído, y me dijo, no. Crimen y Castigo lo leerás cuando seas un hombre, ahora no es el momento. Oye, ¿te das cuenta lo bien enfocadito que yo llevaba el camino con esa orientación? Y efectivamente cuando leí Crimen y Castigo, que yo ya era un hombre, ya tenía hijos, ya tenía canas, yo, oh, qué razón tenía mi padre, esto hay que leerlo ya con cierta edad. Perdón. No te preocupes. Ese tema de que no puedes leer algo a veces se convierte en un gran deseo, ¿no? Un gran deseo, o sea, de violar. Me estoy acordando me tocó en segundo año de bachillerato una profesora que estábamos leyendo a García Lorca y se le ocurre presentar el libro. Bueno, este libro necesito que lo lean. Les voy a agradecer que lo único que no lean es el poema que se llama La casada infiel. Bueno, por supuesto ese día las leímos todos, ¿no? Claro, es una buena táctica, buena táctica. Para animar a la lectura, ¿eh? Sí. Mira, y recuerdo siendo un niño, llegué a casa y era yo pequeño, y digo, estábamos comiendo y le digo a mi padre, porque él trabajaba por la mañana y por la tarde, y ese rato era sagrado al mediodía y luego por la noche, porque él se fumaba un puro después del desayuno, un puro después del almuerzo y un puro después de la cena, y el puro de la cena ya yo me sentaba con él. Bueno, pero estamos comiendo y yo era pequeño y le digo, mamá, yo quiero ser de agua. Hijo, tendrás mucho frío. Mamá, yo quiero ser de plata. Hijo, tendrás mucho frío. Mamá, bórdame en tu almohada. Eso sí, ahora mismo. Que esos son unos versos de García Lorca. Sí, sí. Y se lo recité. Y mi padre está comiendo, se queda así. Dice, ¿y eso? ¿Qué me acabas de recitar? Digo, es de F. García Lorca, le dije yo. Y si está en el libro, y me acuerdo que mi padre se emocionó. O sea, no, de llorar no, pero mi padre era muy sensible, ¿no? Y se le aguaron los ojos. Dice, y ustedes pueden leer cosas de García Lorca. Digo, en el libro está, papá, yo me lo aprendí de memoria, y son unos versos muy enigmáticos, ¿no? Como poco mucho. locos. Sí. Y llama la atención a un niño. Y mi padre se le aguaron los ojos. Me dijo, ese es un gran poeta. Y luego descubrí que él tenía obras de García Lorca que un amigo se lo habían pasado, entre ellos, en papel de calco. ¿Así? Copiaban obra de García Lorca. Bueno, está muy claro la determinación de la lectura y la pasión por la lectura. ¿Cuándo eso se transforma también en pasión de escritura? Ya sabemos que tenías una claridad de que querías hacer eso, pero más profesionalmente, cuando ya te dices, quiero escribir un libro, ¿eso fue más o menos cuándo? ¿En qué momento? Bueno, no sé cómo explicártelo, porque al principio empiezo a foguearme realmente. Bueno, yo participé en los periódicos del instituto, Sí. y hacía un poco de todo, ¿no? Pero yo empiezo a foguearme como poeta. Sí. Pero claro, yo me veo ahora, era una poesía, era algo prosaico, narrativo, muy anguloso. Entonces escribo un libro que se llama Poemas de la Guagua. Sí, sí. Este señor participó en el prólogo, es un prólogo que hicieron entre varios, ¿sabes? Yo siempre digo ya que yo soy escritor, porque me costó mucho decir yo soy escritor, muchísimo. Le tenía mucho respeto al concepto. Y además yo era profesor, bueno, y sigo siendo. Sí.
Y yo empecé a decir soy escritor de no mucho para acá. Pero si soy escritor, es que lo soy. ¿Por qué voy a negarlo? Yo soy escritor fundamentalmente por el empujón de dos personas bien diferentes, dos mujeres, bien diferentes una de la otra. Una es Pilar Rey, a quien tú no conoces. Pilar Rey, actriz, ya está jubilada, ahora está viviendo aquí en el sur de Tenerife, y su marido Antonio Apto. Los dos actores, muy buenos actores, hicieron una labor fabulosa en La Palma. Bueno, ellos empezaron como actores profesionales, pero hay un momento, porque tú sabes que Santa Cruz de La Palma tuvo un alcalde comunista del Partido Comunista de España durante varios años, lo menos 12 años estuvo allí, Antonio San Juan. Y había, creo que 2 o 3 alcaldes comunistas en toda España. Uno era Antonio San Juan en Santa Cruz de La Palma, Julio Anguita en Córdoba y el otro no me acuerdo dónde era. Bueno, entonces Antonio San Juan los llama y le dice, ¿por qué no vienen a La Palma y montan una escuela de teatro para chicos, para chicas, jovencitos, niños, adolescentes? Y lo hicieron. Y entonces, estando ya en La Palma, Pilar Rey, que es ese tópico que tenemos de los artistas, de las actrices, es una artista, hasta hablando, yo la adoro, es buenísima, es cariñosa, pero es un personaje. Ella te habla, te dice, Antonio, tiene una cosa de actriz, ¿no? Y entonces Pilar Rey, organizamos un recital poético, no te rías, organizamos un recital poético en el Paraninfo del Instituto Alonso Pérez Díaz. Y allí estábamos, el perejil de toda la salsa, estábamos Amado y yo, en todo. Organizábamos el festival, salíamos haciendo un sketch medio cómico, cantábamos. Bueno, Amado no. Amado lo de cantar, la verdad es que no se le dio nunca, pero yo sí cantaba. Y recitábamos poemas. Una cosa, y entonces invitamos a unos poetas de La Palma y de Tenerife. Fue Fernando Senante, que tenía una página literaria que se llamaba Borrador, era Borrador, ¿no? Entonces, adiós. Toqué aquí sin darme cuenta. Entonces, fue Fernando García Ramos, y había poetas de La Palma, pues, Domingo Acosta Pérez, Manolo Plata, González Plata de Jeque, Miguel Fernández Perdigón, y había que rellenar aquello con chicos del instituto, y ahí nos apuntamos Amado y yo, de atrevidos. Entonces, cuando acaba el recital, se me acerca Pilar Rey y me dice, Anelio, tú tienes más poemas, aparte de estos que tú has leído aquí. Pero sí, quiero leerlos. Entonces yo le llevé mis poemas y al cabo de 1 o 2 semanas me llama y me dice, te quiero publicar un libro. Ella tenía una editorial que se llamaba Ediciones Pilar Rey. Y editaba con dinero de Caja General de Ahorros de Canarias, que luego fue Caja Canaria. Sí. Dice, te quiero publicar un libro. Le digo, pues espérate, porque esto en sí, Y ya me vine a estudiar para acá, porque este recital estábamos nosotros en COU, luego me vine a La Laguna y conocí a un grupo de poetas. No te lo pierdas. Ellos sí que tenían una idea clara. Estaba Ernesto Suárez, Carlos Bruno, Daniel Bellón, los hermanos Croisier. Y entonces, pero yo los conocí por Amado, mi amigo Amado, porque él actuaba como poeta ya, ¿no? Y soy Ana, y yo he conocido un grupo de poetas jóvenes, tal, porque él conocía a Carlos, porque el abuelo de Carlos Bruno vivía enfrente de Amado en Breña Baja, y luego resulta que el abuelo de Carlos Bruno era pariente lejano mío, era pariente lejano de mi abuelo Pancho. Entonces,
primera vez que voy a una tertulia literaria, era en un bar aquí en Santa Cruz, y era los viernes por la tarde. Mira, yo estaba alucinando. Estaba entre poetas y era una cosa extrañísima, ¿no? Pero un juego divertidísimo, muy interesante. Y ahí yo ya me empecé a sentir poeta. Y entonces ya compuse un libro a lo largo del primer año de estudio aquí, que se llama Poemas de la Guagua, que ese libro surge porque para alguien de La Palma era fascinante subirte en una guagua. Yo vivía en La Laguna, estudiaba allí, vivía allí, pero venía mucho al cine con mis amigos de La Palma, con Juan, con mis amigos. Bajábamos en guagua, veníamos cerca de aquí, estaban los multicines Oscar, eso sí que ya no hay multicines Oscar. Veníamos los multicines Oscar, sobre todo, y veníamos a Yaiza Borges, que era un cine de lo que se proyectaba cine de arte y ensayo y cosas así. Y entonces era fascinante coger la guagua para un palmero criado en un barrio alto de Santa Cruz de La Palma, en una fábrica de puros. Era fascinante lo de la guagua, estar en contacto con aquella gente tan diversa, todos extraños, pero de una manera misteriosa había algo, un vínculo especial con toda aquella gente que iba en la guagua, gente de todas las edades, de todos los pelajes. Y a partir de esa extrañeza que yo sentía como viajero en guagua, pues sí, éramos, va a ser verdad que éramos raros los palmeros, ¿no? Era una cosa tan fascinante para mí que compuse el libro Poema de la Guagua, me lo publicó Pilar Rey. Sí. Y ahí empecé a sentirme poeta. Sí. Pero luego viene, y acabo la respuesta, años después, en un recital poético, Elsa López, que es esa otra mujer que me ha convertido en escritor, primero Pilar Rey y luego Elsa López, fue la que me hizo ver que yo era narrador. Estaba en un recital poético en La Palma, y me dijo, tú tendrías que sentarte a escribir relatos o cuentos. ¿Por qué no lo haces? Y empecé a escribir cuentos. Y me publicó ella en Ediciones La Palma, una editorial también de ella, La Habana y otros cuentos. Sí. Ahí yo digo, bueno, pues yo puedo hacer, entre comillas, una carrera de escritor. Cuando eres joven, tú piensas en el éxito que es que vendas libros y que te conviertas en escritor. Después van pasando los años y te das cuenta que es una pamema total. Porque ¿qué es el éxito? El éxito, ¿qué es el éxito? Vender muchos libros. Yo no lo tengo tan claro. Sí. Yo he conocido el éxito ya, lo que yo entiendo por éxito, yo lo he conocido. Solo con el libro ese del que tú hablabas, de la historia ilustrada del mundo, yo he sentido, ya he tenido la sensación del éxito, que es que voy por la calle en Santa Cruz de La Palma y de repente me para alguien y me da un abrazo, dame un abrazo. Y cosas muy gratificantes, ¿no? O de alguien como lo que me contó Francis Concepción, de su padre, Javier, el de Pemor, que él enviudó, estaba fatal, y me dice, mira, Nelio, papá no lee. Es un hombre que se ha quedado muy baldado, ¿no?, con la pérdida. Dice, se leyó el libro tuyo y ahora lo está leyendo por segunda vez. Ese tipo de cosas, claro, para mí son tan gratificantes. Y digo, eso es el éxito. Y lo que me decía mi amigo Víctor de la península, me decía, mira, a ti te está pasando, porque yo le cuento lo que me pasa en La Palma,
la gente que voy a un bar y dice, oye, que leí el libro ese, tal, cual, coño, tal, fulano que hablas de Mengano, tal. Y entonces me dice Víctor, dice, a ti te está pasando lo que le pasaba a Quevedo y Góngora, que iban a las tabernas. Dice, porque en aquella época no había periódicos, ni crítica literaria, ni... realmente, ¿cuántos lectores habría en Madrid en ese tiempo? No mucho. Dice, ¿qué era? Pues se encontraba con uno en la taberna y le decía, eres un mala leche por lo que le hiciste a fulano con el poema que... O me ha gustado ese poema, tal. Y ahora sí, yo ya me considero escritor con una carrera, con una trayectoria, porque puedo mirar para atrás y veo, e incluso puedo mirar hacia adelante y decir, bueno, pues todavía hay cosas. Yo tengo libros inéditos guardados todavía. Seguro. Que se pueden publicar. Esos inicios como poeta, yo creo que es bueno compartir con el público. Sí, has hablado de Poemas de la Guagua, que era... Luego ellos me publicaron en Cuadernos Insulares de Poesía un libro que se llama Poma, que es un libro de poemas en prosa. Sí. Son tres libros, Poemas de la Guagua en el 84, Poma en el 87 y luego La ciudad se rompe y se levanta. También publicada por ellos. De 1990. Y creo que también Vigilias puede considerarse poesía, un libro tardío. Vigilias, sí, que es un homenaje a mi padre, porque tiene que ver con el mundo de los insomnes, de la noche en blanco, la noche en vela. Y ¿qué conservas de ese momento iniciático como poeta? Porque publicaste cuatro libros de poemas. Y el salto después al relato me parece también muy interesante y muy curioso. No sé si fue tan determinante el consejo de Elsa, ¿no? De que te dedicaras al relato, pero se lo tomó en serio, ¿no? La Habana y otros cuentos en 1990, 8 relatos y un diálogo en el 94, Relación de seres imprescindibles, que es un libro curioso, pero a la vez hermoso. No sé si podamos meterlo en el grupo de relatos, porque está basado en las ilustraciones de tu hijo pequeño, ¿no? de Anelito, como lo llaman. Y también está otro libro de relatos siguiente, que es los cuentos que están en el León de Mr. Sabas, ¿no? Sí. Y luego también El perro y los demás. Sí. Es decir, hay Pero, una... perdona, Sí. ahí hay una cosa, y es que 8 relatos y un diálogo, ese fue premiado. Sí. Y nos acabábamos de comprar la casa, Esther y yo, y me dice Esther, mira, pero vamos a ver, tantas horas que tú dedicas a esto y no le podemos sacar, pues mi mujer es muy práctica, y es la que lleva las cuentas en casa, la que organiza todo. Si no podemos sacar unas perritas, le digo, pues sí. Y decía, ¿cómo le voy a sacar perritas? Pues como no sea presentándolo a un concurso, y lo presenté a un concurso de relatos que se llama Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, y lo gané. Y me acuerdo que cuando lo gané, mi mujer se quedó así, porque me llamaron tarde-noche a mi casa. Ah, sí, me llamó la concejal de Cultura. Hola, Nelio. Yo al principio pensé que me estaban vacilando, porque es de esto que ya no me lo esperaba, porque lo había presentado meses antes. Mira que hagan... Yo pensé que me estaba tomando el pelo. Ah, sí. Cuando acabé la conversación, le digo, mira, aquí con eso pagamos la carpintería de la casa. Y ahí ya, no por el dinero, sino el hecho de que yo me presentara a un concurso y lo ganara. Y luego ya con el perro y los demás fue el premio Tiflo en Madrid. Y eso ya fue la traca. Pues yo ya dije, ahí es cuando yo dije, yo soy escritor. Y a partir de ahí ya no tengo ningún...
No me preocupa, no me pone nervioso decir que soy escritor, a partir del perro y los demás. A mí me gustaría que pensaras un poco, yo no veo para nada gratuito que ese comienzo como poeta no haya sido importante. Creo que ha sido muy importante. Por supuesto. Porque yo creo que tú abordas la literatura y más específicamente la narrativa con un cuidado y con una relación con el lenguaje especial. Eso puede venirte de la fase como poeta. O sea, el poeta, digamos, quedó allí, pero sigue vivo sobre todo en tu cuentística, que me parece, corrígeme, también muy extraña, porque tú has sido un cuentista muy serio y muy firme. No es fácil encontrar en España cuentistas que hayan tenido una carrera larga, siempre se mezcla con la novela. Pareciera, y sobre eso también te quería preguntar, yo te preguntaría, la cuentística creo que responde mucho al hecho de que tú eres un fabulador nato, y eso es algo extraordinario. Pero me parece que desde el punto de vista de las lecturas, puede también explicarse por tu relación con la literatura hispanoamericana. Y ahí sí me gustaría que reflexionaras un poco sobre eso. Ahí hay muchas cosas, voy a intentar resumir. Lo primero que dice, es cierto, soy un escritor muy lento. ¿Por qué? Porque empecé con la poesía y entonces cuando escribo un relato ahora estoy escribiendo una novela. Es una tortura, ¿sabes por qué? Porque yo cuido cada frase, la sonoridad de cada frase. He descubierto ya en la vejez que el método mío se parece, por supuesto, no me estoy comparando, ni mucho menos, pero es como el método de Flaubert, que yo busco que la sonoridad sea la mejor posible en una frase. Me preocupa mucho que esté bien cerrada la frase. Luego, la tengo que saber empatar con la siguiente. O mejor dicho, tengo que saber empatar la siguiente con la anterior. Y así, ¿no? Sí. Y luego ese párrafo tiene que ser impecable. Y no paso al siguiente párrafo hasta tenerlo bien masticado, bien impecable. Y es una cosa, es como un trabajo como de artesanía, como hacer un tapiz, Sí. ¿no? A punto, punto a punto. Entonces, todo adquiere sentido cuando el tapiz tú lo vas montando, pero luego cuando lo cuelgas y te apartas, ves el resultado. Pero mientras lo estás haciendo, tú lo que tienes en medio es una cosa de orfebrería, ¿no? Sí. Entonces, eso es la parte que tiene que ver con lo que tú muy bien has visto. Hay algo de orfebrería ahí, pero eso es una tortura. Sí. Porque, y se lo decía antes Antonio, que un novelista es un arquitecto. Yo no soy novelista porque yo no soy arquitecto, yo soy albañil de cuchara chica y de esos que se llenan de cemento, ¿sabes? Sí. El arquitecto está en otra historia. Y yo no envidio a los novelistas, a ver si me entiendes, admiro, por supuesto, a los grandes novelistas, los admiro muchísimo, pero no los envidio porque no es algo que... Yo a lo que envidio es a los autores, los que saben crear canciones maravillosas. Eso sí lo admiro yo. Eso me fascina. Miguel Matamoros, José Alfredo Jiménez, esos creadores de canciones maravillosas. Eso sí, pero a los novelistas no los envidio, los admiro, pero no los envidio. ¿Por qué? Porque no es algo que a mí me vuelva loco. Yo los veo que todos ellos dicen que lo hermoso es hacer los planos de alzada y tal, y luego de ahí sale la obra. Lo mío es la artesanía, la orfebrería. Pero, y sigo con tu pregunta triple, Sí. es verdad, el haber empezado por la poesía me ha marcado luego
como escritor de prosa narrativa, por supuesto, en ese sentido, de cuidar mucho meticulosamente. Que además, debo decir que luego me he dado cuenta que todo eso que iba a ese trabajo tan arduo y sordo, eso de estar ahí, ¿no? Luego tú lees un párrafo de alguno de mis cuentos, o te lees un relato, y te das cuenta que todo fluye, que no, la lectura no es dificultosa, pero la composición sí, la elaboración sí. Para llegar a esa lectura, no voy a decir que es rápida, porque tampoco es eso, pero una lectura que sea cómoda para el lector, ¿no? Detrás tiene que haber un trabajo angustioso a veces, como te estoy explicando. Bien, la otra cosa que me decía era lo de la poesía con la narrativa. Sobre los maestros del cuento que te han del podido... cuento. Ah, claro. Es que yo debo decir que, igual que he tardado mucho en decir yo soy escritor, desde el principio siempre he dicho, bueno, te lo dije ya antes cuando hablaba de la infancia, soy un lector. Yo soy un lector profesional porque me dedico a la enseñanza de lengua y literatura, pero antes de ser lector profesional era un lector vocacional, leía mucho y claro, eso te marca. Y cada vez que alguien me viene, cuando doy una charla con chicos, el otro día di una por el Día del Libro en el Instituto de La Guancha, y me preguntaban los chicos, y yo les decía, el consejo que les doy es que lean mucho antes de ponerse a escribir. Bueno, escriban también, pero lean, porque el grado de soberbia de los creadores es altísimo. Esa soberbia Tú has entrado en Facebook y tú ves, tú te haces un paseo por Facebook con la enorme cantidad de escritores que hay de todo tipo, ¿no? Y tú te das cuenta de que ese escritor, cuanto más ha leído, habla con más comedimiento de lo que hace. Y cuanto menos ha leído, que suelen ser los más jóvenes, sí, se expresan sintiéndose genios, se creen genios, porque no han leído y no se han dado cuenta que está todo hecho ya, todo está descubierto. Entonces, desde muy joven yo me leí, de niño y adolescente, Salgari, Verne, Alejandro Dumas, Sabatini, todos estos autores maravillosos, novelas de aventura. Pero luego ya empecé con los señores ya en otro, que juegan otra liga diferente. Sí. No quiero decir que sean mejores, juegan diferente. Yo no creo que Salgari fuera un desgraciado por escribir novelas de aventura y Stendhal fuera maravilloso por... Bueno, Stendhal también escribió aventuras, sí, ¿no? No, yo qué sé, Papini luego. Pues no, juegan juegos diferentes y cada uno en el suyo son maestros, te dan lecciones magistrales. Y ya en la juventud pasé a leer a los grandes autores de las letras hispanas y por supuesto me metí con la literatura hispanoamericana. Sí. Era inevitable. Acuérdate lo que te conté de mi padre, sí, que había leído a García Márquez cuando García Márquez empezaba a ser conocido en España, ¿no? Pues yo leí pronto a García Márquez y a todos, ¿no? Eso, a Vargas Llosa con el libro del premio, ¿no? Claro, y eso te acaba marcando. Sí. Y bueno, y eso que tú dices de que tú notas una influencia de los escritores hispanoamericanos. Ustedes saben que mis dos últimos libros que han sido publicados en Pretexto fueron porque, que esto siempre me gusta contarlo, cuando conocí a Antonio, que lo conocí en Caracas, él me dice, en la feria de Chacao, me dice, tú
¿tú ya no escribes? Le digo, sí, pero es que yo he visto que no, que hace tiempo que no editas. Le digo, no, porque yo para editar mal, pues no edito, pero yo sigo escribiendo. Si me gustaría leer algo de lo que estás haciendo ahora. Entonces yo le mandé por correo electrónico al llegar a La Palma un par de libros míos de esos que voy guardando, y al cabo de un tiempo me escribe y me dice, mira, me ha gustado mucho y debes saber que yo soy ojeador de pretextos en América Latina y te voy a recomendar como si fuera un escritor latinoamericano. Eso me gustó mucho. Y de hecho, por eso me publicaron en pretextos. Porque si yo voy como español y le digo cualquier... A mí, yo en pretexto no me habría comido un rosco. Estoy convencido. Entré por ti, porque eras ojeador de busca escritores en América. O sea que sí, claro, pero yo creo que todos aquí en Canarias tenemos influencia de Hispanoamérica. Sí. Los escritores Sí. con los escritores, los artistas con los artistas, los músicos con los músicos. Hay unos vínculos muy fuertes con América, tú lo sabes. Y aquí cuando tomamos 2 copas no cantamos canciones españolas, cantamos canciones americanas. Sí. Es inevitable. Mira, me gustaría que volvieras un poco porque has sido muy tajante al hablar de que tú consideras que no escribes novelas. Bueno, estoy escribiendo ahora una novela, pero No, he escrito, tengo una novela Sí. publicada, sí, tengo una novela inédita y esta novela que estoy escribiendo ahora que todavía no tiene título. Pero aunque haya escrito novela, yo no me veo como novelista. Yo me veo como escritor, narrador de relatos, de cuentos. ¿cómo calificarías ese libro extraordinario que es precisamente el que aconsejamos en Pretexto, Historia Ilustrada del Mundo? E incluso el más reciente, El del domador. el del Domador. Yo no Pues- creo que se puedan calificar exactamente como novela, pero no es tampoco cuento. Yo creo que en eso están innovando. Están innovando. Desde luego, cuando me puse a escribir esos 2 libros, ni en uno ni en otro, yo en ningún momento me dije, voy a innovar. Eso no va con mi carácter, Sí. decir, yo aquí voy a innovar ahora. Sí. No, sino me dejé llevar por lo que... Sí, Y porque el propio, las historias te iban marcando un poco el camino. se van Y encadenando. me dejé llevar por aquello, ¿no? Pero debo decir que Historia Ilustrada del Mundo tardé años en hacerlo. Lo iba haciendo sé. poco a poco. Yo estuve dando clases en una cosa que se llamaba diversificado, que eran chicos que no funcionaban con el sistema educativo, y les daba clases de ámbito sociolingüístico, y les daba lengua, literatura, geografía e historia. Y hacía experimentos con ellos, era muy libre, y les ponía películas y hacía todo. Y cuando daba Diver, les daba 7 horas semanales, que eso son muchas, para un grupo solo, ¿no? Entonces tenía unas horas en medio, unos huecos ahí, y yo me escondía en mi departamento de lengua del instituto donde doy clases, que se llama IES Luis Covilla Cueva, en Santa Cruz de La Palma. Me encerraba y raspaba, iba arañando, tenía una hora, y yo me iba corriendo y me encantaba esa hora. Me abstraía, me olvidaba hasta de dónde estaba, ¿no? Y me ponía allí en un ordenador que teníamos en el departamento, y luego iba guardando en un pendrive. Y eso fue poco a poco, poco a poco. Yo decía, de aquí puede salir un libro. Y pues a veces, ¿sabes que a veces pienso que puede ser una novela ese libro? Que no lo es. Pero a veces digo, pero no es una novela, obviamente. Y el otro, el del domador,
ese es un libro, ese es una obra metaliteraria, porque es un libro que habla de sí mismo. Sí. El libro consiste, la misión del libro es explicarle al lector por qué existe ese libro. Es como si el libro le dijera, mira, está usted leyendo un libro y el libro se ha hecho así, 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 así. Es como si fuera cómo se hace un libro. Y ese es el libro. Se podría haber titulado ¿Cómo se escribió este libro que usted tiene en las manos? ¿No? Es metaliterario. Sí. Pero de eso me di cuenta después. Y otra cosa, sobre esos dos libros. A mí me ocurre esos dos libros han cobrado vida propia. Yo hablo ya de ellos como si fueran el tópico ese. Un libro es como un hijo. Mentira. Pero con estos dos sí es verdad. Que yo nunca he dicho un libro es como un hijo. No. Pero estos dos han cobrado vida propia. Ellos van por su cuenta. A mí me ha ocurrido con estos libros cosas increíbles. Una vez estábamos en el festival ese de escritores y tú estabas allá, se me acercan una pareja de Sabadell y eran dos profesores jubilados y se me acercan y dicen, mire, le queremos contar una cosa. Digo, dígame. En el programa de Pepa Fernández le hicieron una entrevista en Radio Nacional sobre un libro que se llama Historia Ilustrada del Mundo. Sí, sí. Que fue un 5 de agosto. Día de las Nieves, por eso me acuerdo. Sí. Yo estaba en Madrid. Y entonces dice, escuchamos la entrevista y dijimos, vamos a buscar el libro y vamos a leerlo. Porque nos llamó la atención lo que se habló allí en la entrevista. Compraron el libro, lo leyeron y entonces, después de leído, dijeron, vámonos de vacaciones a La Palma. Espérate, se fueron de vacaciones a La Palma y cuando ellos me hablaron, ya había ido 3 o 4 veces a La Palma. Decía, ahora ya hemos decidido venir a La Palma a cada rato. Y el del Domador igual. Yo ya, el otro día estuve en la librería Papiro, en Santa Cruz de La Palma, que fui a buscar una cosa y los vi allí. Pasé, los tenían puestos. Y en la librería de Eduardo igual. Yo los veo y yo los veo como una cosa autónoma. Sí. Ajena, no son ajenos a mí, pero yo los miro como una cosa, un ente. A mí me parece, fíjate, sobre esto ya deberíamos ir cerrando. Sí. No, básicamente, yo había notado aquí, creo que tienes una capacidad de fabulación admirable y que no cesa. Tan admirable que crea su propio horizonte genérico, ¿no? Esto es, tu escritura no busca calzar en los géneros conocidos, sino que crea su propio género. Yo creo que hay muchos escritores que de pronto, sobre todo en la novela, que se fijan un mapa y dicen, quiero ir a ese mapa. En tu caso no es así, no fijas un mapa, sino sencillamente quiero fabular y al final quiero ver cuál es el mapa resultante. ¿Me explico? Sí. Es decir, hay mucha más autonomía en realmente la escritura. La escritura creo que te la plantea como un acto de soberanía expresiva y no te preocupa mucho la cuestión de los géneros. A mí me parece que eso es muy interesante, porque de alguna manera ahí hay una innovación importante. Hay libros que son muy difíciles de clasificar en cuanto a los géneros, porque precisamente la libertad expresiva ha sido muy plena. Y yo creo que en tu caso eso es tal cual. Sí. Es tal cual. Uno dice sobre la historia, con la historia fantástica, uno dice, oye, me leí esta novela, qué buena novela, muy bien. Pero también puede ser más que eso, ¿no? También puede ser una serie de historias cosidas o unidas. Sí. También se puede leer de esa manera. Y de alguna manera el lector diga una cosa u otra, digamos, le va a gustar mucho el libro. De lo que no cabe duda es que al lector le ha llegado el libro. Sí. Y ahí vuelvo a lo que hablábamos antes
del éxito. ¿Qué es el éxito? Pues el éxito es que tú encuentres lectores, verdaderos lectores, que, o sea, el libro les llega, por unas causas o por otras. Porque, por ejemplo, que yo te cuento que en La Palma me han abrazado, tal, pero es que se ha vendido en la península. Bueno, mira esta pareja de Sabadell. Y tengo un amigo que vive en Madrid, que es José de la Fuente, que fue a la Feria del Libro, a la caseta de pretextos, que quería comprar el libro para regalárselo a un amigo, y llega y dice, oye, mira, el libro tal. Y había un chico allí, dice, yo no sé qué, eso fue el año en que sale el libro. Sí. Dice, yo no sé, ¿qué pasa con este libro? ¿Que se ha vendido? Se había vendido, todo. Bueno, influyó seguro la entrevista en Radio Nacional y una pequeña crítica en El País. Eso también. Sí. Eso también. Sí. Pero, ojo, que a mí, yo en El País nunca había aparecido, de ninguna de las maneras. Y eso, yo digo, si fue una crítica así de Javier Goñi, es una buena crítica, pero así. Y yo digo, no, si me llegan a dedicar una página, como yo veo autores a lo que se le dedican 1, 2 páginas, sí, entonces ya... Y te das cuenta de lo relativo que es la otra manera de entender el éxito, ¿no? Sí. De todo, sí. El merchandising o la publicidad influye mucho, Sí. por supuesto. Mira, yo quisiera pedirte, para darle la palabra que hagas un breve resumen de este momento literario tuyo. ¿En qué estás? ¿Qué estás pensando? ¿Qué proyecto? Pues vamos a ver, es un momento como todos. Estoy igual que hace un año, que hace 2, que hace 3, que hace 4, que hace 5. Es un momento tú lo has dicho antes, no me importa, no estoy preocupado por si estoy escribiendo un libro que se venda o que se lea mucho o se lea poco. No me preocupa. Quizás porque vivo en La Palma, estoy en una burbuja, porque La Palma es un poco como una burbuja. Y yo tengo doble vida, que es mediodía, media jornada la dedico a la enseñanza y la otra media a escribir. Entonces es un trabajo metódico de calentar mucho el asiento. He tenido problemas de cuello, he tenido que ir a un fisio hasta que me han enseñado ya que con una faja de estas correctoras he aprendido a estar, porque paso muchas horas Claro. así. Tengo muchas dudas. Digo, hay veces que esto no sirve para nada, Dios mío, qué malo. Luego voy y al día siguiente lo leo y digo, bueno, no está tan mal. Nunca digo maravilloso, nunca. Porque por sinceridad conmigo mismo, no. Pero digo, bueno, pues no está tan mal como pensaba yo ayer. Ahora tengo que recurrir a tomar agua o caramelos de menta, porque de menos de un año para acá estoy tomando pastillas para la tensión que me aplanan un poco, y a veces estoy escribiendo y no es que me agote más ni me desconcentro, no, sino estoy un poco con los pistones a otro ritmo. Entonces, pero estoy igual que siempre. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, claramente. No sé. No me encuentro en un momento, bueno, que estoy escribiendo una novela, pues que no soy novelista y que quiero acabarla, pero me cuesta acabarla.
Ustedes me conocen, soy lento y lento pero seguro y me cuesta acabarla, quiero acabarla ya. Ya pronto. Para pasar a otra cosa. Sí. Me gustaría escribir un libro que sea, a ver qué te parece esta idea, que creo que se lo he dicho a Ernesto, que es la guía de una guía turística de la Isla del Tesoro, pero de la Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. Sí, sí. O sea, hablar de esa isla. ¿Qué pasa en esa isla ahora en el siglo XXI? Y hablar de los restaurantes que recomiendan. ¿Por qué? ¿Por qué recomendamos este restaurante? Porque este bar, la música en vivo, los políticos de esa isla. ¿No? Eso, tengo ganas de ponerme a eso. Se ve bien, se ve bien. Pero esto es una novela, decidí escribirla porque fue cuando empezó el confinamiento. Dije, voy a escribir una novela, como un reto. Sí, voy a hacer una novela, yo que no me considero novelista, que no soy novelista, puedo ser capaz de escribir una novela. Y un poco olvidé que ya tenía escrita otra. Pero bueno, siempre, ¿por qué no? Voy a ver si soy capaz de escribir una novela. Pero claro, es una novela hecha de la misma manera que se hace la mayonesa a mano, que va poniendo, Sí, ¿sabes? Sí, y sí, tiene que tener huevo, cuidado que no aceite. se corte. Entonces vas dándole, con una mano vas poniendo el aceite, con la otra, venga, y venga. Y claro, ese no es el procedimiento. Sí, pero al final va a ser una muy buena mayonesa. No lo sé, Ajá. no lo sé. Si ustedes quieren